Vamos ahora a hablar de algo muy básico. ¿Qué es la violencia sexual infantil? ¿Cómo? Ya sé, pues por eso vine, aquí estoy. Bueno, les voy a dar una definición para que todos estemos como en el mismo canal. Tiene que ver con forzar, coaccionar o persuadir a un menor de edad a participar en una actividad cuyo contenido sexual no corresponde ni a su edad ni a su etapa del desarrollo. Así de parca. Oye, Pau, ¿pero dónde está el tema de la violencia? Bueno, ya sabemos que el 90% no es violencia explícita. Empieza como un juego. Oye, ¿pero dónde está el tema de la asimetría? Para que alguien pueda forzar, coaccionar o persuadir, debe de haber asimetría. Pero ¿dónde está el tema de la asimetría de las edades? Vamos a hablar de algo bien importante ahorita. Para poder hablar de algunos temas de relevancia, lo vamos a hacer en forma de creencias. A ver si se vuelve un poco más dinámico. Vamos a hablar de 4 creencias comunes. Ustedes no me tienen que contestar en voz alta. Quiero que sean solamente muy honestas y muy honestos con ustedes mismos. Y en su mente contesten esta pregunta. Sí, sí lo creo. O no, yo no lo creo. A ver qué opinan. 1. Debe de haber contacto para que sea considerado abuso. Debe de haber contacto físico para que sea considerado abuso o violencia sexual. No me tienen que contestar para que no se sientan a prueba, pero piénsenlo. ¿Ok? ¿Qué creen? No. Hay 2 tipos de violencia sexual, con contacto y sin contacto. La violencia sexual con contacto es lo que todos conocemos y reconocemos y se nos hace muchísimo o muy fácil identificar, porque tiene que ver con transgredir el cuerpo de la persona, entrar en contacto con su cuerpo, con su piel, su espacio personal. Y aquí están, por supuesto, caricias, penetración, contacto boca-genitales, contacto con objetos en los genitales, todo lo que tenga que ver con tocar, todo lo reconocemos. Pero ahora tenemos otro tipo. Este es el abuso o la violencia sexual sin contacto. La violencia sexual sin contacto, nadie te tocó. Y es la que normalmente minimizamos o devaluamos y decimos, pues no pasa nada porque nadie lo tocó. Eso no es violencia, eso no es abuso. Bueno, ya, no te hagas no le des mucha importancia. Aquí a mí me gusta clasificarlo como en 2 grandes rubros. Voyerismo y exhibicionismo, que es buscar obtener excitación o placer sexual viendo o mostrando, enseñando. Y acá entonces ya con esta gran como categoría o estas 2 categorías creo que ustedes pueden meter cualquier tipo de ejemplos. Poner a ver a un niño pornografía, a ver escuchar un acto sexual, que un niño vea pornografía porque se le apareció. Que, por cierto, esto ocurre 80% de las veces así, porque se les apareció. Se estima que la edad promedio es de 8 años en que empiezan a ver pornografía. Y esto tiene un impacto en su cerebro y en el desarrollo de su sexualidad y de las relaciones interpersonales y de su afectividad. Entonces, ¿qué otra cosa? Fotografiarlos, videograbarlos en posiciones sexuales o desnudos, pedir que muestre sus genitales, mostrar conscientemente los genitales a un menor de edad. Todo eso entra dentro de violencia. Sí, Pau, pero esa no cuenta tanto porque pues ya pasó, se les pasa, se les explica y ya está. ¿Qué creen? No. El impacto que tiene la violencia sexual no depende de si es con contacto o sin contacto. Depende de muchos otros factores individuales. Por ejemplo, los recursos de afrontamiento internos y externos que yo tengo. Externos es mi red de apoyo, mi familia, la crianza, el entorno en el que estoy, la cultura. Internos, mis propias habilidades resolutivas, adaptación, resiliencia, mecanismos de defensa. Depende de quién fue el perpetrador, de la intensidad, de la frecuencia. Hay muchos factores que intervienen, pero nosotros no vamos a minimizar nunca una experiencia de violencia sexual porque no fue con contacto. Tenemos que medir de forma individual de qué manera esta experiencia impactó a este niño o a esta niña en particular. Y entonces sí entender qué podemos hacer por ellos para que sanen. ¿Vale? Pero no minimizamos porque fue sin contacto. Es más, perdón, me voy a ir para atrás. Fíjense, yo tuve el caso de 2 niños, 2 hermanos, 3 y 6 años.
A ambos les pidieron participar en una situación de violencia sexual. El chiquito de 3 años participó, dijo que sí, y el de 6 dijo que no. El que estaba más afectado, con mucha más sintomatología, que tomó mucho más tiempo para sanar, era el de 6. ¿Por qué si nadie lo tocó, solo vio? Porque es que no podemos determinar el impacto solamente por tocar o no tocar. Hay muchos otros factores mucho más importantes. Y la mente, cuando, por ejemplo, cuando ve una realidad, se imagina algo, o ve pornografía, o ve una acción de este tipo, no por solo verlo significa que no tiene un impacto acá adentro. Por eso esta frase de recordar es volver a vivir. Porque la mente no distingue con claridad lo que es imaginación o pensamiento de lo que es realidad. Por eso últimamente todos estos rollos de alimentarnos con positivismo y buenas ideas, y que tienen una base neurobiológica importante, que tiene que ver con la realidad que tú le creas a tu cerebro a través de lo que le alimentas. El alimento es el pensamiento. Siguiente creencia. Si es entre niños, es un juego. ¿Qué opinan? Si es entre niños, es un juego. Ok. Hay algo que se llaman prácticas sexuales abusivas entre pares. Las prácticas se llaman prácticas sexuales abusivas y no se llama abuso sexual por una razón importantísima. Cuando es entre niños y niñas, no le llamamos abusador sexual ni agresor sexual al otro niño. Estamos hablando de un niño o una niña que está replicando algo que vio o vivió y no comprendió. No entiende ni qué es, no hay ese dolo. La única intención detrás de esta acción es intentar procesar, acomodar, metabolizar algo que yo viví y no he entendido. No lo logro procesar. O a veces la intención es identificarme con la parte fuerte de la relación, porque si yo no violento al otro, entonces siento que yo voy a ser violentado, y es un mecanismo de supervivencia súper común. Tuve un paciente de 3 años, él vivió violencia sexual por parte del conductor del autobús de la escuela. Y era un niño que era muy dulce, muy tierno, muy cariñoso, muy empático, muy tranquilo en su conducta. Y de pronto empezó a volverse muy agresivo y hacía cosas como, 3 años, como encerrar a la hermanita de su amigo en un closet y golpearla. Y empezaba a jugar todo el tiempo a los buenos y a los malos. Y los buenos siempre perdían, debiluchos. Y los malos siempre ganaban, poderosos. Él estaba empezando a construir una identidad, identificándose con el agresor. ¿Por qué? Porque ¿qué me conviene? ¿Ser quien agrede y estar a salvo? ¿O no agredir y sentir que en cualquier momento soy la víctima? En ese pensamiento polarizado infantil, ¿verdad? Entonces, esto también puede ser común. ¿Todos los niños que viven violencia sexual replican? No. ¿Un porcentaje replica? Sí. ¿Cuánto? No hay ningún estudio. Podríamos estimar quizá un 50% que replican. Pero no todos los niños que viven violencia sexual replican. Cuando nosotros tenemos esto que se llama prácticas sexuales abusivas entre pares, las 2 personas o las 3 o las 4 o las 5 involucradas, todos son víctimas y se les trata como tales, siempre y cuando sean niños o niñas. Cuando hablamos de adolescentes hay que investigar un poquitín más. Para entender qué tanta conciencia existe sobre esta acción, desde dónde viene esta réplica. Ahora, ¿existe también la exploración sexual entre niños? Claro que sí. ¿Quiénes tienen alumnos entre 2 años y medio y 5 y medio, 6? Levanten manos. Ok. ¿Cuántas veces han tenido que avisar? Jugaron al doctor, se bajaron los pantalones, se enseñaron las nalgas, ¿verdad que sí? Se dieron un beso en la boca. Ok, en esta etapa, en la etapa fálica del desarrollo psicosexual, es muy común que los niños quieran explorar esta dimensión nueva que se llama sexualidad. No la ven como nosotros los adultos, ni como la genitalidad adulta, ni como una sexualidad madura. Simplemente, ¿qué creen? Habían dedicado toda su vida a sostener su cabeza, porque ni eso podemos hacer cuando nacemos, a coordinar su cuerpo, a entender el lenguaje, a producir el lenguaje, empiezan a explorar el mundo y de pronto, ¿cómo? ¿No éramos todos humanos y ya? ¿Cómo que unos tienen pene y otros tienen vulva? ¿Qué? A ver, ¿tú qué tienes? ¿Y tú? A ver, yo te enseño si tú me enseñas.
En estas edades, etapa fálica del desarrollo psicosexual, 2 años y medio a 5 y medio, 6 más o menos, es muy común encontrar estas conductas. Ojo, no todo lo que pasa en estas edades es exploración sexual sana. A veces también puede haber prácticas sexuales abusivas en esa edad. Y ahorita les voy a dar algunas características para diferenciar. ¿Cuáles son las características principales? Yo doy una formación a profesionales y ahí les doy 9, pero aquí les voy a dar 3, las más básicas. Entonces, 1 tiene que ver con la etapa del desarrollo. Un niño que tiene 10 años, 11 años, que quiere jugar a ver y tocar los genitales de alguien más, ya es un foco rojo. En un desarrollo neurotípico, ya es un foco rojo. ¿Por qué? Porque en esa edad ya no hay ese interés. El interés está puesto en las relaciones con los pares, en las habilidades, en las aptitudes, en las competencias. Yo soy buenísimo para mate, tú eres pésimo, yo soy buenísimo para fútbol, yo tengo muchos amigos. Está puesto ahí el interés. Entran los inhibidores de la vergüenza y el asco. Ven un beso y... Ya tienen suficiente autorregulación para inhibir sus impulsos y conocen con claridad la regla. No deben de ver ni tocar los genitales de nadie. Entonces, ver ese tipo de conductas fuera de este rango de edad ya nos llama la atención. No nos vamos directo, esto es una práctica sexual abusiva. No, pero sí es un primer foco rojo que nos llama la atención. El segundo, que es para mí el más importante y este es contundente. Si tenemos este, no importa todos los otros 9 que les dije, bueno, 8 que les dije. Con este nos basta. El contenido de la interacción. Les voy a poner un ejemplo que tiene que ver justo con un texto que les leí. 2 niñas de 3 años, en donde una le introduce una lengüeta de material escolar a la otra por la vagina. ¿Ese es un contenido que debería de conocer y saber una niña de 3 años? No. Una niña de 3 años podría decir, ¿me enseñas y te enseño? Sí. Podría incluso tocarle y decir, a ver, ¿cómo es? Tocan como tocarían cualquier otro objeto. Introducir algo no es un contenido que tiene en su mente una niña de 3 años. Está replicando algo que vio o vivió. De algún lugar lo sacó. Entonces, el contenido es súper contundente para determinar si es una práctica sexual abusiva o es una exploración. Y con el contenido va de la mano la intención. Mi intención es recopilar información sobre este mundo, porque quiero saber cómo es, quiero saber yo qué soy, qué hago, dónde me muevo, tener información para saber algo sobre mi mundo y sobre mí mismo. O lo que quiero es intentar entender algo que me confunde. ¿Ven qué diferente es la intención? O lo que quiero es sentirme fuerte en todas las relaciones para no volverme a sentir vulnerable. Es totalmente otra intención. Estos son algunos puntos que nos ayudan a entender cuál es si se trata de una práctica sexual abusiva o si se trata de una exploración sexual en donde siempre de todas maneras vamos a poner un límite y demás. Hablamos con los papás, lo reportamos, ponemos un límite, pero no nos brincamos al escenario de abuso sexual. Siguiente creencia. Pasa poco. Esto no es tan común, o sea, sí pasa, pero poco. ¿Qué opinan? Bueno, para contestar esta pregunta voy a necesitar su ayuda. Les voy a pedir que saquen sus celulares y que quienes quieran, esto es totalmente voluntario y absolutamente anónimo, ¿ok? Anónimo y voluntario. Quienes quieran, escaneen este código QR. Y ahora que ya sabemos que existen violencia sexual con contacto y sin contacto, que puede ocurrir por parte de alguien pequeño, mediano, grande, mujer o hombre, ahora que ya conocemos todo lo necesario sobre lo que es la violencia sexual infantil, sin chismear por favor el celular de los vecinos, cada quien a lo suyo. Contestamos, quien quiera, esto es anónimo y voluntario. ¿Viviste violencia sexual en tu infancia? ¿Sí o no? Solo hay esas respuestas, sí o no, y es absolutamente anónimo. ¿Les está pareciendo? ¿Cómo puede ser? ¿Sí? Van a escanear el código, les aparece y les ponen, ustedes no registren su mail ni nada, nada más le ponen anónimo. ¿Les aparece?
Va a venir para acá. ¿Por qué es importante este tipo de información? Seguramente lo saben, pero las estadísticas en general sobre este tema son poco precisas. Y no podemos abordar o trabajar un tema con el ímpetu que se requiere cuando desconocemos su proporción y sus números. Para encontrar realmente una solución y meterle el brazo que se requiere, necesitamos poder dimensionar la problemática. Entonces yo llevo todo desde el 2025, en todos los escenarios que me presento, pongo un QR como estos. Y ahorita les voy a enseñar los resultados que he tenido a lo largo de 12 meses. Déjenme, nada más le doy refrescar a esto porque no está apareciendo. ¿Por qué otra razón es importante tener esta información? Pues porque a veces yo pienso que soy la única persona que me pasó esto. Y cuando yo pienso que solo a mí me pasó, me quedo con esta sensación de soledad. Fíjense, cuando yo me siento como la única persona, suelo estar en soledad y en silencio. El silencio es el mejor amigo del abusador. El silencio es el yugo más grande de la víctima y el sobreviviente, que le hace sentir inadecuado, culpa, vergüenza, chiquito, desconectado, aislado. Y el silencio también es lo que nos hace cómplices a nosotros cuando no queremos saber y escuchar. No, a mí no me digas, a mí eso me pone muy nerviosa, no me cuentes. Cada vez que silenciamos, estamos poniéndonos del lado del agresor. El silencio es lo que protege al agresor y le permite abusar hasta 61 veces en su vida. Y parte de generar cultura de romper el silencio es saber que no estamos solos, que hay muchas otras personas viviendo esta misma realidad. Estoy teniendo muy mala señal, no sé si alguien, si me pudieran, le podría pedir a alguien de acá, espérenme, para poder ver el resultado. A ver, ya sé qué voy a hacer. Ya voy a recuperar la señal y les voy a platicar qué resultados tenemos aquí. Pero mientras eso pasa, ¿me ayudas a darle refresh a ver si jala? Mientras eso pasa, les voy a contar cuál ha sido el resultado que he tenido a lo largo de los últimos 12 meses. 3,123 participantes, República Mexicana. 49% han respondido que sí. 51% han respondido que no vivieron violencia sexual en su infancia. Adultos como nosotros, personas adultas como nosotros. Esto significa que si nosotros nos basáramos en este sondeo y lo tomáramos como válido y como generalizable, estaríamos hablando o estimando que la mitad de los niños y niñas están viviendo, van a vivir o han vivido violencia sexual. Y yo te pregunto, ¿a cuántos has detectado tú? ¿Cuántos te has dado cuenta que están viviendo esta experiencia? ¿Cuántos han contado contigo para sanar? Por eso nos toca, es nuestra responsabilidad formarnos, informarnos y tener los recursos para poder identificar y para saber cómo actuar. En otros lugares, en otros países y también en México, es muy común que se use esta estadística de 1 de cada 4 niñas, 1 de cada 6 niños. 90% de estas experiencias ocurren en lugares en donde pensamos que los niños están seguros, casa, escuela, etc. Todavía no le da. Ok, si no ahorita en un ratito me salgo y les traigo los resultados. Ok, otra creencia, el perpetrador es fácil de identificar. ¿Qué opinan? Efectivamente. Habíamos dicho que el 90% son cercanos, conocidos y de confianza. Si fueran tan fáciles de identificar, pues no los dejaríamos de estar cerca de los niños, ¿verdad? Aquí tenemos perfiles otra vez públicos. Un escritor de libros infantiles, una mamá, un director de cine, un cantante, un entrenador de diálogos para los niños que actuaban en el canal Nickelodeon, un futbolista, un líder espiritual, una enfermera de guardería, un hermano, una maestra, un maestro, un doctor. Todos ellos casos públicos. Poder identificar también personas seguras es algo importante. Hoy no lo vamos a platicar, no nos da tiempo, pero es algo importante que también tenemos que saber hacer.
identificar quiénes están teniendo conductas o perfiles que pudieran representar un riesgo y que no deberían de estar cerca de los niños y de las niñas y de los adolescentes. Ahora, ¿es posible prevenir? ¿Qué piensan? Sí. Prevenir es posible. ¿Depende de los niños? No. ¿De los adultos? Mayormente. A mí me gusta siempre decir que más o menos yo creo que un 70%, si nos ponemos las pilas para hacer algo para prevenir, un 70% recaería en nosotras las personas adultas, no solo mamá y papá. Papá, mamá, maestro, profesor, tía, tío, abuelitos, vecinos, todas las personas adultas. ¿Han oído el proverbio, se requiere una aldea para criar a un niño? Un proverbio africano. Bueno, se requiere una aldea para proteger a un niño. A veces voy a ser yo, a veces va a ser la mamá del amiguito, a veces va a ser la maestra. Y algo importante, un 20% recae más o menos en los niños. Pero los niños tienen recursos limitados. ¿Cuáles son los recursos más importantes que ellos tienen? Los que tienen que ver con su cuerpo. Este es un cuento que se llama Mi semáforo es mío, que también les traje dos, ahorita a ver quién se los gana. El cuento de Mi semáforo es para prevención de abuso, pero no habla de abuso, solo habla de cómo identificar la incomodidad corporal y usarla para el autocuidado. Porque este es uno de los recursos más potentes que tienen nuestros niños para poder identificar cuando algo no está bien para ellos, usar su voz, alejarse o poderlo hablar posteriormente. Tiene que ver con esto. Pero si toda la cultura los desconecta de esto, porque saluda a la abuelita porque se va a poner triste, porque tienes que obedecer y obedece a la primera, y los desconectamos constantemente de la experiencia interna, entonces los estamos privando de uno de sus pocos recursos. Este puntito que van a encontrar es una etiqueta redonda roja, no se ve aquí porque es rojo también, va a estar para 2 personas así en el piso enfrente. A ver.